Noches docentes el día de hoy. Mi grupo conformado por Abigail Baldeón, Uber de la Cruz y mi persona, María Fernanda Rodríguez, expondremos el erectión. En primer lugar, la importancia del erectión. A lo largo de la historia se reconoce que ha dejado puntos muy importantes su arquitectura de la erectión, incluyendo la innovación del diseño asimétrico. La simetría de la erección se adaptó a la topografía irregular de la Acrópolis de Atenas. Esto inspiró a arquitectos futuros en la actualidad a explorar diseños no convencionales e incluir el entorno natural en sus proyectos. También la combinación de estilos arquitectónicos, pues el uso de elementos de los órdenes jónicos y dóricos. Esa combinación en el Erección ha demostrado la viabilidad y la belleza de combinar diferentes estilos arquitectónicos. Esta práctica sigue hasta hoy en día en la arquitectura moderna para crear edificios que no tan solo sean funcionales, sino también estéticamente agradables. El pórtico de cariátides. Cariátides son columnas en forma de figuras femeninas. Eso influyó en el uso de elementos escultóricos en la arquitectura moderna. Este enfoque ha llevado a incorporar de formas artísticas en estructuras funcionales, enriqueciendo el diseño arquitectónico. Respecto al contexto histórico, se inicia con la destrucción de la Acrópolis. Fue cuando, mediante las guerras médicas, los espartanos destruyeron ferozmente a los atenienses. Tiempo después, bajo el gobierno de Pericles, se inició la reconstrucción de la Acrópolis, incluyendo el Partenón, el Erección, entre otras edificaciones importantes. La construcción del Erección comienza durante la paz de Nicias, una tregua en la guerra del Peloponeso entre los atenienses y los espartanos. La construcción de la Erección fue supervisada por Filocles, aunque muchos atribuyen su diseño a Nesicles. Esta se ve interrumpida varias veces debido a las continuas hostilidades entre los atenienses y espartanos. El templo se completa reflejando las dificultades políticas y militares que se tuvo en la época. El Erección sufre tiempo después daños por un incendio y es reparado. Hay que recalcar también que este incendio fue 10 años después de su construcción, de haberse terminado su construcción. El Erección de ahí se convirtió en una iglesia cristiana durante el periodo bizantino. Por último, bajo el dominio otomano, el templo fue utilizado como residencia del gobernador turco y como harem. Respecto al contexto mitológico, en el pórtico norte se puede observar las marcas del tridente de Poseidón, el cual fueron hechas según la mitología cuando Poseidón tocó con su tridente a la roca de Acrópolis, mediante la disputa que tenía con Atenea. De ahí también el pozo de agua salada. También fue creado cuando Poseidón tocó con su tridente la roca, ¿no? En el exterior, cerca del pórtico sur, el olivo sagrado de Atenea es un árbol que simboliza la paz y la prosperidad que Atenea iba a ofrecer a la ciudad. Respecto a la Cámara Oriental, tiene la estatua de Atenea, lo cual simboliza la protección y el patronazgo de Atenea en la ciudad. En el pórtico sur se encuentran las cariátides, que no está relacionada en la mitología directamente, pero sí representa una conexión entre la arquitectura y la escultura, lo cual simboliza la gracia y la fortaleza. Respecto a la Cámara Occidental, la serpiente sagrada se considera una reencarnación de Erecteo. Continuando con la exposición, tenemos la arquitectura en el Erecteion. Al inicio, para incorporar esta arquitectura, el terreno era algo deforme y por eso costó al principio. Además que contenía varios santuarios en su interior. Primero tenemos la planta del Erecteion. En la parte principal se tiene un pronaos de sátiro, que nos lleva al santuario de Atena y posteriormente al santuario de Poseidón y al santuario de Erecteo. En la parte final se tiene un vestíbulo con las columnas adosadas y a los lados se tiene la tribuna de las cariátides y el pórtico norte.
Ahora hablaremos un poco del pórtico norte. También se comunicaba a través de un pequeño pasaje que daba hacia el santuario de Erecteo. De ahí se bajaba a la parte más profunda de la cripta, donde se enterraban a los primeros reyes de Atenas. Esta es la primera parte de la parte frontal donde se encuentra el pronao. Está hecho en base a un orden dórico. Se conformaba por tener 6 columnas jónicas, alineadas en una sola fila que medían 7 metros, con antas que apenas eran pilatras adosadas. El erectión está coronado por un arquitrabe, un friso y un frontón, y la línea de la cubierta se prolonga a lo largo de todo el edificio. Esta es la parte también del pórtico norte. Y en sí los órdenes arquitectónicos clásicos están relacionados con el cuerpo humano, tanto en los géneros, la edad, y se podría decir que la columna jónica se considera femenina. Además de que venera la hendidura hecha por el tridente de Poseidón, que eso se vio ya en lo mitológico. Finalmente tenemos la tribuna de las cariátides. Las mujeres representan la esclavitud de una mujer cariátide. Miden aproximadamente de 2,30 metros y están apoyadas sobre una base de perfil de mármol que se puede observar aquí. Además, cada una llega a tener una mirada hacia el Partenón. Tienen adornos como aros, abalorios, entre otros, que se encuentran encima de la cabeza que portan como canastos en forma de capiteles. Y la distribución simétrica de los 6 cariátides a través de un eje central que van 3 a cada lado. Siguiendo con la exposición, veremos la función religiosa del erectión. En la función religiosa del erectión, como primer punto podemos observar que el templo posee una función religiosa conmemorativa, además de guardar reliquias después de la guerra. Nació de la necesidad de preservar sitios sagrados, de reconstruir el templo de Atenea. El templo no está dedicado a una divinidad en particular, sino que está constituido de varios santuarios, así como que adoraban a varios dioses como fue Zeus y Atenea, y entre otros. El erectión se compone de un cuerpo principal de pórticos norte y sur, y de varios anexos. El pórtico daba acceso a naos de Atenea Polías, situada en un nivel más alto, mientras que el pórtico norte permitía acceder a un nivel inferior, a las salas que albergaban los cultos de Poseidón, Erectión, Hefesteo y otros. También podemos observar que el fuerte desnivel que en él situaba el Erectión se salvaba mediante escaleras y dejaba ver tanto el exterior como el interior del complejo. En la parte superior podemos observar que desde el pórtico de la Cariátides existía probablemente una entrada al interior del templo. Debía accederse mediante unas escaleras para salvarse el desnivel de esta zona de Acrópolis. Por esta pequeña entrada, el erectión es un conjunto de naos o salas dispuestas en 2 niveles, dedicados a distintos cultos relacionados con el pasado mítico de Atenas. Y en este pequeño espacio podemos observar que el santuario de Pandroso, hija de Céprope, era como un altar para ese tiempo. Para concluir podemos terminar con las pequeñas conclusiones de mi grupo. En primer punto podemos observar que el erectión está concebido como un aspecto subdividido, tan complejo como la propia disposición del edificio, lo que le diferencia de otros templos canónicos y le otorga cierta singularidad. Segundo punto, en conjunto las dificultades de su asentamiento son así superadas con éxito, y elegantes sencillez del Partenón y el erectión aporta su riqueza, su variedad y sus primorosos detalles ornamentales. Tercer punto, el erectión pertenece al estilo griego clásico, y así que donde comienza el estilo jónico y la mejora del tratamiento del acabado de las columnas y la misma estructura. Gracias.